vuelvo a decir buenos días, pues a los que se van conectando y bueno, en este día también a los compañeros de la Comisión 7. Bien, en esta clase vamos a priorizar el tema de practicar en la previa al parcial. Por ende, vamos a poder repasar tanto unidad 1, 2 o 3. Sí consultarles a los de la Comisión 7 si quedó algún tema sin ver o si hay algún tema teórico práctico que no hayan visto o que hayan quedado dudas, como para cerrar esa parte y poder ver ejercicios modelo de examen y dudas que puedan haber quedado de la guía también. Sí pedirles, igual varios lo fueron haciendo, pero pónganme nombre y apellido, así después les paso el presente a los de la comisión y le paso el presente a la profesora Natalia, de los que se conectaron en este horario. Sí, se te muteó, Marisa. Ahora sí. Bien. No, ahí está. Bien. Entonces tenemos el hidrógeno 2, fósforo, oxígeno 3, el ácido fosfórico. Bien. Eh, Ahora lo hacemos entonces y después Gisela puso ejercicio 2 del simulacro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ordenarnos así. Vamos con las dudas que hayan quedado de la guía y después vamos formalmente al simulacro. Bien, entonces ahí les comparto pantalla y vamos haciendo la del ácido fosfórico. Bien. Mm, 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 mm. Bien, ahí ya debería estar. Sí, ahí muteo. Bien. Mm, Bueno, entonces el ejercicio del ácido fosfórico, que entiendo que es el ejercicio... Con este formato. El ácido fosfórico, ¿dónde lo tenías? ¿O estaban en los...? Pero no tenemos... Mm, no, capaz que vos tenés la guía de química general. Bien, ¿se sigue escuchando mal? Ah, puede ser entonces tema de tu señal, Noelia. Puede pasar. Bien, sí, para no complicarlos, les explico igualmente por arriba. El ejercicio o el ejemplo del ácido fosfórico se hacía para que ustedes vean el ejemplo de un ion complejo, o sea, es una mezcla de covalente iónico, ¿sí? Por eso me llamó la atención que yo lo había sacado porque no nos ponemos en ese nivel de profundidad. Pero para que se den una idea, eh, mm, 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 en realidad, más que
O sea, hay dos formas de expresarlo, pero está dentro de la estructura, mejor dicho, no de ion complejo, pero sí que no tiene un solo átomo central, ¿sí? O sea, a simple vista el átomo central va a ser el fósforo, pero dos oxígenos van a estar enlazándose con el hidrógeno. Entonces les queda una estructura similar a... Ahí les muestro. Mm, mm, mm. Les queda una cosa así. ¿Sí? Les queda una cosa así. Pero hay bastante debate en la estructura que se forma, pero ya se excede a lo que nosotros veníamos viendo de un átomo central y después los átomos alrededor. Sí, es un buen ejemplo de el armado de un doble enlace, ¿sí? Pero no nos vamos a enfocar en esto ni en el paso a paso porque sería bastante engorroso. Bien, ¿alguna duda de algún ejercicio de la guía, ya sea de la guía 1, 2 o 3? Bien, entonces vamos a hacer un repaso teórico de lo que fuimos viendo y arrancamos con el simulacro entonces. Bueno, nosotros en el primer parcial vamos a ver unidad 1, unidad 2 y unidad 3. En nuestra unidad 1 lo que vimos fue... Dale, perfecto. Termino esta idea y vemos ese ejercicio, Vane. En la unidad 1 vimos la presentación de la materia, ¿sí? De nuestra asignatura Introducción a la Química. Vimos que estudiaba a la materia en sus propiedades, su composición y sus transformaciones, y que nosotros en Introducción a la Química íbamos a hacer hincapié en lo que era composición y propiedades. Entonces, presentamos como objeto de estudio de la química a el sistema material. Y ahí vimos que los sistemas materiales podían ser una sustancia pura o una mezcla, o vamos a ponerlo al revés para que después pueda conectar. Entonces teníamos sustancia pura o mezcla, y que esa sustancia pura a su vez podía ser simple o compuesta. Y que estos sistemas, estas mezclas, que eran los sistemas materiales, también se podían dividir en sistemas homogéneos o heterogéneos. ¿Sí? Y vimos, para poder separar estas mezclas, técnicas de separación. Y ahí vimos extracción, evaporación, destilación, decantación, cromatografía. Particularmente vimos la cromatografía en fase sólida, que era el papel, ¿sí? O cromatografía en papel, tamización, filtrado. Y habíamos visto que, siguiendo una serie de preguntas, podíamos orientarnos a cuál era el método más efectivo, barra, cuál era el método más sencillo de utilizar dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque si bien tenemos como una cartera
dentro de todo limitada en lo que nosotros estamos viendo ahora. Yo les comentaba que a medida que fue pasando el tiempo, esas técnicas más sencillas se fueron modificando y hoy día existen técnicas muy sofisticadas que se basaron en esas, por eso las vemos a estas en intro, em, pero que hay muchas que podrían responder a la misma situación. Pero ¿qué pasa? Hay algunas que son más costosas que otras o tienen beneficios que quizás no necesitamos. El ejemplo claro lo habíamos visto entre evaporación y destilación. Vimos que evaporación la usábamos principalmente cuando no teníamos que cuidar mucho eh, uno de nuestros componentes y el otro lo podíamos, el que se evaporaba, no nos importaba porque quizás era demasiado barato, ¿sí? Entonces no tenía mucho sentido volver a recuperarlo. Mientras que en la destilación sí teníamos la posibilidad de separar, no digo perfectamente porque en la química no hay perfección, pero sí se podía separar bastante bien y quedan las dos y podemos recuperar ambas partes. Entonces, dependiendo de nuestra situación, elegíamos evaporación o destilación, aunque podían responder a lo mismo. Bien, ahí encontramos un montón de técnicas de separación y pusimos un poco más el foco en lo que son los sistemas materiales, que son mezclas, y la forma de separarlos. Además de distinguir cuando se trataba de un sistema homogéneo o heterogéneo, que habíamos visto que era por la cantidad de fases. ¿Y qué habíamos dicho que eran las fases? Así no solo hablo yo. ¿Qué habíamos dicho que eran las fases? No los componentes, pero sí esto de distinguir una misma composición. Quizás no sé qué composición es, pero puedo distinguir macroscópicamente que hay uno solo. Exactamente. Pero el tema era que habíamos visto, por ejemplo, el agua salada. Si nosotros miramos, a menos que se precipite la sal, nosotros no podemos distinguir que se trata de agua y sal. Podemos decir que es algo que no es completamente agua porque medio que se ve una cierta turbidez, pero podemos decir es una sola fase. Ahora, le agregué tanta sal que se precipita abajo y ahí puedo hablar de un sistema heterogéneo porque veo dos fases, un agua turbia y abajo la sal solita. ¿Sí? Eso es, digamos, un ejemplo claro en hasta dónde es un sistema homogéneo y hasta dónde es un sistema heterogéneo. Creo que levantó la mano Noelia, ¿puede ser? No pasa nada, Noé. Sí, exacto. El tema es que ahí hay un límite fino, ¿sí? Porque si vos ves, por ejemplo, que es el caso de la soda, que es conflictivo, pero eh, ahí revisando debates de si eso no es, a la soda se la considera un sistema homogéneo, ¿sí? Porque a lo largo de todo el sistema vos ves agua con burbujitas. Distinto es, por ejemplo, si tuvieses, por ejemplo, espuma, que tenés burbujitas arriba y el agua abajo. Esto es un sistema homogéneo y esto es un sistema heterogéneo. No, no, que tenga una sal no hace que sea heterogéneo. Sería heterogéneo si vos vieras dos fases. No hay que, esto, y está bueno que salga ahora, eh, no hay que, no hay que confundir fase con componentes, ¿sí?
Entonces, la diferencia entre homogéneo y heterogéneo es que en el homogéneo ves una sola fase, independientemente de la cantidad de componentes, y en el heterogéneo ves más de dos o más fases. Exacto. Sí, pero vos el tema es que la definición que habíamos visto de fase es que macroscópicamente vos, si escanearas, por así decirlo, de arriba a abajo, de abajo a arriba, tu fase, ves lo mismo en cada punto, agua con gas. Por eso igualmente la soda es conflictiva, porque uno dice, bueno, pero yo veo burbujas. Pero, exactamente, eso es un sistema heterogéneo, pero ejemplo de base, porque ves literalmente esto. Entonces, escaneas las fases y vos ves una acá, dos acá. Sí, van a ver más adelante que justo la leche es un caso particular por la grasa que tiene la leche. Pero si, por ejemplo, decimos leche descremada, es homogéneo. Es claro, exactamente. Nosotros, la introducción a la química, nos vamos a manejar con homogéneo y heterogéneo. Salen, ponen un pie fuera de introducción a la química y ahí ustedes van a ver que hay sistemas que no todo es blanco y negro, sino que van a ver que hay sistemas que se les llaman inhomogéneos, que es el caso de la atmósfera, casos de sistemas coloidales, que es el caso de la leche y de otro tipo de partículas, pero para nosotros vamos a englobar según fases, homogéneo y heterogéneo. Digo más que nada por las dudas porque sé el instinto estudiantil de buscar en otros lados y se pueden encontrar con, no, este es un sistema coloidal. Y ustedes, ¿qué clase de sistema homogéneo es este? Así que para nosotros, por ahora es sistema homogéneo y sistema heterogéneo. Sí, no hay problema. Ahora, el tema de los componentes, por eso en la guía hay algunos ejemplos como para sacar esa duda, es que, por ejemplo, un sistema homogéneo es un vaso de agua con sal bien mezclado, agua con sal y azúcar bien mezclado, ¿sí? Ahí va a haber una sola fase, pero tres componentes. Exactamente. Ahora, un sistema heterogéneo que estaba también como ejercicio de la guía, que me parece bien ilustrativo, es el caso del vaso de agua con hielo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo es independiente de la cantidad de componentes. ¿Sí? Lo importante ahí es poder distinguir más una o más fases para poder determinar si es homogéneo o heterogéneo. Exactamente. Un vaso de agua con hielo, o lo que sea con hielo, va a ser heterogéneo porque yo lo que estoy viendo son dos fases por los estados de agregación. ¿Sí? Por eso, si ustedes, por ejemplo, o vamos a el caso del té, un té con azúcar, pero cuando le pusiste bien el azúcar, no cuando nos zarpamos en azúcar y que terminas de tomar la taza y te quedó la borrita de azúcar. Fíjate que eso tiene agua, té y azúcar. Son tres componentes. Pero vos ves una sola fase. Eso es un sistema homogéneo. ¿Sí?
Recordemos, homogéneos solo fases, no los componentes. Bien. Entonces, eso fue lo que vimos principalmente en la unidad 1. Yo lo que les dije es que a medida que arrancamos nuestro viajecito por introducción a la química, la unidad 1 va a ser nuestro punto de partida y nuestra llegada. Porque vamos a ir recorriendo las diferentes unidades, desde lo más chico hasta lo más grande, hasta poder terminar de entender qué es lo que está pasando que lleva a que tengamos sistemas homogéneos o heterogéneos, o que podamos explicar un poco más qué es lo que pasa ahí. Entonces, si bien es nuestra introducción, la unidad 1, en la unidad 2 empieza nuestro punto de partida desde lo más chico hasta lo más grande. ¿Por qué? Porque en la unidad 2 vemos al átomo, presentamos al átomo como esa mínima unidad de materia, por ende nuestra mínima unidad de estudio de la química. Y que por eso nuestra unidad 2 se divide en estructura atómica y tabla periódica. Entonces, en lo que refiere a estructura atómica, ¿sí? Presentamos al átomo que, por un lado, sí, esto lo vamos a dejar ahí. Por un lado, el átomo va a tener 3 subpartículas que van a ser los protones, los neutrones y los electrones. A propósito, de esta forma lo escribo porque los protones van a ser aquellas subpartículas con carga positiva, los neutrones con carga neutra y los electrones con carga negativa. Los protones y los protones primero y principal nos van a indicar la identidad, y eso nos va a llevar a el concepto de elemento. Vamos a ordenarlos diferente, así me deja bajar. Entonces vamos a poner electrones acá, neutrones acá, protones acá. Entonces, los protones vimos que nos mostraban la identidad del elemento, entonces entra el concepto de elemento, que lo que nos permite es identificar diferentes tipos de átomos, que estos van a diferir en cantidad de protones, neutrones y electrones, pero la identidad nos la va a dar la cantidad de protones, porque vimos que cualquier cambio en los neutrones va a dar paso a isótopos, y cualquier cambio en los electrones va a dar pie a iones. Vimos que, como una cuestión de organizar y ordenar la información, llamaron como la identidad de estos elementos, la identificaron con el número de protones y como número atómico o Z. Después, en realidad antes, pero nosotros lo explicamos en la materia después, vimos que la masa del átomo iba a ser la resultante de la sumatoria de la cantidad de neutrones y la cantidad de protones. Entonces podemos decir que esto es la masa, o A. ¿Por qué? Primero por una cuestión de tamaño, ¿sí? Vamos a ver que tanto los neutrones como los protones tienen una masa 2000 veces mayor que la de los electrones. Entonces, matemáticamente, los electrones se consideran despreciables, ¿sí? Entonces, vamos a ver que neutrones y protones tienen más masa. Por ende, para nuestros cálculos más sencillos, solo tenemos en cuenta neutrones y protones. Van a ver que lo con coma que vemos en la tabla periódica, pero también en las masas de un solo átomo, tiene que ver con ese despreciable de los electrones. Algo que no mencioné es que vamos a tener en el átomo un núcleo donde van a estar los neutrones y los protones, y los electrones van a estar distribuidos en órbitas u orbitales. Voy a poner acá porque si no está mal. Químicamente. Bien. Eso vimos más que nada en estructura atómica. Ahora, cuando nosotros presentamos
cuando nosotros presentamos a los elementos, ¿sí? Vimos que los químicos buscaban ordenar a esos elementos porque querían recopilar toda la información que tenían hasta el momento. Ahí surge la tabla periódica. Para ordenar toda la información y que la ubicación de cada uno de los elementos nos pueda proporcionar información. Como vi que se fue sumando más gente, porfa pongan nombre y apellido en el chat, así después les paso el presente, pues si no, después se me olvidan y yo no los encuentro. Bien, entonces ordenaron toda esa información en la tabla periódica, la ubicación nos da muchísima información y en eso encontramos, por un lado, la información que nos proporciona el periodo, que son nuestras filas, y los grupos, que son nuestras columnas. Brevemente, los periodos nos aportan como información la cantidad de niveles que ocupan los electrones, es decir, hasta el último nivel que ocupa. Entonces vamos a decir que nos da información de niveles. Y los grupos, principalmente los grupos principales, valga la redundancia, nos van a dar la información de la cantidad de electrones de valencia, es decir, los electrones en la última capa. Pero no solo los periodos y los grupos nos daban información, sino que también, cómo estaban ordenados en la tabla periódica, nos presentaban el nombre propiamente dicho de por qué se llama tabla periódica, y es que nos indicaban o nos trataban de orientar sobre las propiedades periódicas. Que en eso podemos ver el radioatómico o iónico, dependiendo si se trata de un ion, energía de ionización o EI por sus iniciales, afinidad electrónica, que lo vimos muy por arriba, ¿sí? Pero vimos que la energía de ion, ahora los explicamos, y electronegatividad, que no la podíamos tratar en sí como una propiedad periódica, porque yo lo que les comentaba es que es, ¿para qué? Le voy a poner como EN, así me entra. Bueno, dijo que no. Bueno, ustedes me entienden que acá había una electronegatividad. Y que yo lo que les decía es que la electronegatividad no se podía considerar dentro de una propiedad periódica de los elementos, porque era una medida que se calculaba dentro de todo experimental, ¿sí? Pero después vimos que también las otras propiedades se buscaban de esta forma. Ahí está. Bien, ahí entro. A ver si me fueron preguntando por mensajito. Me voy fijando. Ah, perfecto. Bien, entonces vimos que brevemente el radio atómico nos contaba, ¿sí?, sobre la distancia que hay del núcleo hasta el electrón más externo, pero que vimos por bibliografía que la forma en la que se obtiene esa información nos define, y se encuentra en los libros de esta forma, que es la distancia media entre dos núcleos unidos, de dos elementos unidos entre sí, pero que básicamente esa distancia media equivale a la primera definición que mencionamos. La energía de ionización era una forma de explicar químicamente la tendencia que tienen algunos elementos de formar cationes. En el caso de la afinidad electrónica, lo mismo, pero para los aniones. Y la electronegatividad era la tendencia del elemento, del núcleo de un elemento, a atraer electrones hacia sí, y que permitía explicar, que era lo que yo les comentaba, permitía explicar los enlaces o uniones químicas que vimos en la unidad 3. Dentro de este speech o de explicación, lo único que me quedó afuera es que en la tabla periódica también, no por el orden, quedaban más o menos acomodados, pero su posición no es que completamente justifica, o prolijito, las características de metales, no metales y metaloides.
¿sí? Que eso sí vimos también en la tabla periódica y que nos brinda más o menos con la ubicación, y si no, muchas tablas periódicas del lado de atrás nos indican qué tipo de elemento es, ¿sí? Vimos que principalmente los metales están del lado izquierdo, a excepción del hidrógeno, y los no metales del lado derecho, con una franja en diagonal de metaloides. Que metaloides dijimos que eran propiedades intermedias entre metales y no metales. Eso fue nuestra unidad 2. Hasta ahí, dudas, consultas. Bien. Bueno, y finalmente, desde lo teórico, pasamos a la unidad 3, ¿sí? Que ahí es un pasaje menos abrupto que entre la 1 y la 2. Sí, buen día. Puede ser la cantidad de electrones de valencia, electronegatividad. Creo que entonces te referís a lo de carga nuclear efectiva del rayo atómico. Bien, en tu caso, si no es que no lo encontrás en la tabla periódica, lo que solucionamos con varios durante la semana fue que me mandaran una foto de su tabla periódica para que yo les diga dónde está. Sí, 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 sí. Más que nada para que ustedes se sientan cómodos y cómodas con sus tablas periódicas cuando vayan a rendir. Dale, Vane, mandame foto y lo vemos. Si no, los electrones de valencia, lo que habíamos dicho es esto de los grupos. Fíjate que en el grupo en el que esté tu elemento va a ser la cantidad de electrones de valencia que tenga. Pero igualmente mandame foto de la tabla periódica, así la miramos. Algo igualmente que les comento, porque quizás uno no lo ve, porque ve solamente el formato de la tabla periódica y ya. Muchas tablas periódicas en el centro de la tabla periódica, arriba, tiene una explicación de qué es cada cosa. Fíjense por las dudas porque ahí está. Pero igualmente mándenme foto y terminamos de sacar los dos y ustedes se quedan tranquilos. Bien, a lo que preguntaba Carmen, creo que era, si no vi mal el chat, los enlaces es de unidad 3. Entonces, pasando de unidad 2, que vimos los átomos individuales y ciertas propiedades que ayudarían a los enlaces químicos, nos metemos de lleno en enlaces químicos. ¿Y qué vimos? Que el actor principal de los enlaces químicos son los electrones. Le vamos a poner colorito. En el caso de los enlaces químicos, vimos que hay tres tipos, dentro de los cuales nosotros vamos a hacer hincapié en dos. Entonces, vimos que había enlace iónico, vamos a checar, iónico, metálico y covalente. ¿Sí? Dentro de los cuales dijimos que el metálico lo mencionamos, lo presentamos, un poco también para saciar interés. Vimos la clasificación del enlace metálico entre que, que son las aleaciones de sustitución y las aleaciones intersticiales, que habíamos dicho que dependía del radio atómico. Cuando teníamos metales de mismo radio, se trataba de un enlace, de una aleación de sustitución, y cuando se trataban de radios atómicos diferentes, se trataba de una aleación intersticial, y que respondía al modelo MAR de electrones, que nos permitía explicar las capacidades de conducción de calor y de electricidad propia de los metales. Además de explicar lo maleable que son, los dúctiles, etc. Perfecto. Sí, vamos a poner así.
de la unidad 3. Entonces vimos enlaces químicos. Metálico nos quedó ahí, vimos el modelo y los dos tipos de aleaciones. En el caso de los enlaces iónicos y covalentes, vimos al final de la clase una tablita comparativa, ¿sí? Para poder diferenciar cuando se trataba de un enlace iónico y de un enlace covalente. Entonces, en lo que respecta al enlace iónico, habíamos dicho que era un enlace que ocurría entre metales y no metales, ¿sí? Que respondía en vías generales a una diferencia de electronegatividad de 2 o más, habiendo algunas excepciones. Vimos también que lo que ocurría era no un enlace, era un enlace en el que lo que ocurría eran se cedían o se aceptaban electrones, permitiendo la formación de aniones y cationes, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, lo que veíamos es que ocurren, este enlace iónico forma aniones y cationes, que eran digamos, una de las principales diferencias, donde se cedían y se aceptaban, ¿sí? Electrones. Por lo tanto, nosotros presentamos la representación de Lewis, que lo que nos permitía era, por un lado, presentar los elementos participantes en esta unión química, sus electrones de valencia y indicar quién cede, quién acepta electrones y las cargas finales que van a tener estos elementos al final de esta unión química. Vimos que no podíamos hablar de molécula, sino que hablábamos de compuesto iónico o iones, porque la interacción que ocurre entre los diferentes elementos es de forma tridimensional. Entonces, no es que interaccionan como una sola entidad, un catión y un anión, o dos cationes y un anión, y así, sino que el catión va a estar rodeado de aniones, si nos centramos en uno, o el anión va a estar centrado en diversos cationes, si nos centramos en el anión. Entonces va a ser toda una estructura cristalina tridimensional, ¿sí? Que no podemos hablar de una entidad mínima, no podemos hablar de una entidad de un catión o un anión, pero sí podemos, a partir de la fórmula mínima, indicar cuál es la mínima cantidad que hay de cada uno de los átomos, es decir, una proporción. Entonces podemos decir, por ejemplo, el cloruro de sodio, que por cada un sodio va a haber un cloro en ese granito de sal que nosotros podemos ver, pero que químicamente hablando no podemos separar una entidad clorosodio, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, por eso no podemos hablar de molécula. Ahora, por otro lado, teníamos el enlace covalente, que era todo lo contrario. En el enlace covalente teníamos interacción entre no metales o no metales e hidrógeno, diferencias de electronegatividad menores a 2, no se cedían ni se aceptaban electrones, sino que se comparten. Y ¿sí? En ese compartir electrones se podían formar entre 1 a 3 pares de electrones compartidos, que eso implicaba enlaces simples, dobles o triples. Nos presenta a la regla del octeto como forma de abreviar algo que yo me comí antes, que es el por qué ocurren estas uniones químicas, que es esta búsqueda de estabilidad electrónica de los elementos, y que esta se respondía con buscar la estabilidad a partir de parecerse electrónicamente a los gases nobles más cercanos, es decir, que lo que sea energéticamente posible. Entonces, si voy a buscar parecerme un gas inerte o gas noble, va a ser el que esté más cerca en cantidad de electrones. Entonces, en esa búsqueda veíamos que había elementos que cedían o aceptaban electrones, y en el caso de los covalentes se compartían electrones hasta llegar a la cantidad que necesitaban. Entonces ahí surge la regla del octeto, que en vías generales lo que se busca es compartir electrones hasta llegar a 8 en su última capa. Por eso octeto.
pero que hay elementos que son excepciones, como por ejemplo los que buscan parecerse al helio, que con 2 electrones les alcanza. Ahí sí podemos hablar de molécula, porque sí podemos separar químicamente una entidad, por ejemplo, una molécula de agua, podemos separar un oxígeno y 2 hidrógenos, entonces podemos hablar de molécula y que la mínima cantidad de átomos de un determinado elemento la podemos llamar fórmula molecular, porque va a describir la cantidad de elementos por molécula. Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos? Ahora nos vamos a poner en la parte intensa que son los ejercicios, pero desde lo teórico. Bien. Entonces vamos con los ejercicios que me pidieron. Que me habían pedido el 4C de la guía 3, calculo. Vanessa, porfa, confirmame. Pero creo que era el 4C de la guía. No, para 4, el 4 no tiene C. ¿Será de los adicionales o del modelo? Ah, del modelo. Bueno, listo, entonces pasamos derecho al modelo. Yo igualmente voy a ir leyendo las consignas para los estudiantes de la profe Natalia. Esto lo voy cerrando. Me he dejado las diapos por las dudas. Bien. Entonces, vamos a el modelo. Pensé que... Sí. Sí, sí, sí. En ese caso es una de las excepciones, particularmente todos los elementos que están cerquita del helio eh, son los que generan conflicto para hacer la diferencia de electronegatividad. Sin ir más lejos, yo les puse en uno de los foros un caso que realmente es de debate y hay hasta papers científicos para explicar si se trata de un enlace iónico covalente, el caso de litio-hidrógeno. Así que con eso les digo, no es que salga una respuesta sencilla como si no. Por eso, para simplificar, ¿sí?, este tipo de situaciones, lo que yo les decía es que miren más que nada si se trata de metal o no metal. Si ven que pueden hacer la diferencia de electronegatividad y les da coherente, van con eso. Si ven que no les da coherente en el examen, obviamente que voy a tratar de no poner ese tipo de ejercicios conflictivos, pero si ven que no les da la diferencia de electronegatividad, pero están completamente seguros de que se trata de metal y no metal, o de metal y metal y así, van con eso. Porque sí, en la noche vimos justo el ejemplo del litio-nitrógeno, que el litio es un metal, el nitrógeno es un no metal, pero vas a hacer la diferencia de electronegatividad y te da, si no me equivoco, te da... Ah, no, el litio y nitrógeno te da 2. Creo que era otro ejemplo. Pero sí, a la noche nos dio un ejemplo que creo que daba 1,6. Bien, igual ahí hubo un error, era 3, pero la electronegatividad es un dato que está en la tabla periódica.
y por eso te decía que me mandes una foto porque todavía claramente no encontrás dónde está cada cosa porque debe ser diferente la forma que tiene a la mía, que es con la que más o menos nos veníamos basando y con otra. Así que mandame una foto y vemos dónde está la electronegatividad y la distribución de electrones, así te quedas más tranquila. Pero es un dato que tenés que buscar en la tabla. El modelo, Carmen, está en el campus como simulacro de parcial primer cuatrimestre 2025. Y es un archivo de Word con las consignas. Bien, bueno, entonces vamos con el modelo. Van a ver que hay 2 de cada, ¿sí? Es para que puedan practicar, pero bueno, son 4 puntos con que básicamente se resumen en unidad 1, unidad 2, unidad 3 y una mezclita de los 3 temas en el ejercicio 4. Bien, vamos a hacer todo en la versión A. Igual después yo les subo las resoluciones para que puedan comparar con lo que hicieron. Pero en el ejercicio 1 del simulacro dice, luego de un cuatrimestre estresante, se va de vacaciones a Mar del Plata caminando por la playa. Se va de vacaciones a Mar del Plata. Caminando por la playa, aún quemado por la cursada, piensa en cómo caracterizaría una muestra de agua de mar. Por lo tanto, toma una muestra en un vaso que llevó para almorzar. Pasado un tiempo, se ve la siguiente imagen, que básicamente es esto. ¿Sí? Esto se ve transparente y esto se ve como arena. ¿Sí? Como arena. Uno, ¿qué tipo de sistema material es? Y justifique su respuesta. ¿Qué tipo de sistema creen que es? Heterogéneo. ¿Por qué? Se ven. Sí, se ven heterogéneo porque a simple vista se ve más de una fase o se ven 2 fases, si se quieren arriesgar un poquito más. Ojo, Noelia, porque es heterogéneo, no homogéneo. Heterogéneo porque tiene más de una fase. Bien. Ítem 2. ¿Puede asegurar la cantidad de componentes? Bien. Esa es la respuesta. No se puede. Claro. Uno podría poner, por ejemplo, no se puede, listo, o no se puede, pero si yo tuviese... Sí. Y estamos hablando de componentes químicos, no nos pusimos en lo microbiológico, porque si no ahí nos morimos de angustia. Pero sí. Entonces, ahí una posible justificación es, no se puede, no se puede a simple vista, o no se puede ahí en la costa, pero podría tratarse de agua salada con arena y una mezcla de sales también, etcétera. Pero bueno, si uno simplificaría sería agua con sal y arena. Pero me parece importantísimo que la primera respuesta haya sido no se puede. ¿Por qué? Porque eso, o sea, el no se puede o no se sabe, no es una mala respuesta. Es algo que pasa y que está bueno que aprendan ustedes como futuros profesionales. Hay cosas que, si no uno no tiene la técnica correcta, no puede ponerse a inventar. Porque si inventa, estamos al horno. Entonces, este tipo de situaciones no se puede. Corta. Bien, después el ítem 3 dice, suponiendo que el sistema está compuesto por agua, cloruro de sodio disuelto y arena, ¿cómo lo separaría? Entonces ahí usamos esa simplificación. Tenemos
agua, cloruro de sodio disuelto y arena. ¿Cómo lo separarían? Ujú. Bien, bien. Ahí la clave es la secuenciación. O sea, la secuencia de separación. Entonces, agua salada más arena. Ustedes dijeron filtración. En eso sale la arena. Me quedo con el agua salada. Y lo que dijo los otros compañeros, evaporación. Y ahí separo la sal por un lado y el agua se evapora por el otro. ¿Pueden decirme destilación? Sí, pero hay que reconocer que usar un destilador para separar agua con sal es carísimo. Entonces, preferible una evaporación hecha y derecha y ya está. Pero fíjense que acá es importantísimo la secuenciación y no ponerlo al azar, porque si ustedes primero evaporan, después ya no pueden filtrar. Se usa más que nada con dos líquidos que tengan puntos de ebullición diferentes y que sean de nuestro interés. Pero principalmente dos líquidos, porque en una evaporación es difícil evaporar primero un líquido y después el otro. En una destilación puedes hacer esa separación. En eso te recomiendo basarte en el resumen que tenemos de las diapositivas de la unidad 1, que ahí dice, cuando tengo dos líquidos, son miscibles si paso a destilación, no paso a decantación. Acá también, por ejemplo, se podría haber hecho una decantación porque la arena y el agua salada tienen densidades diferentes. Se podría haber hecho y después se hace una evaporación. Por eso les digo, fíjense cuál es el sistema que se les ocurre, pero que tenga sentido. Claudia, buenos días. Sí, la realidad es que nosotros no vimos tanto materiales de laboratorio. Entonces, pedirles eso, la verdad que no. Pero si justo ustedes saben qué materiales se usan y lo quieren complementar, estaría buenísimo. Pero realmente en las clases no vimos los materiales de laboratorio en general. Sí, yo les fui diciendo de vez en cuando, en esto es un vasito, acá usamos un mechero. Se lo fui diciendo, pero no nos sentamos un día a tener una clase de material de laboratorio. Entonces, si lo ponen, genial, pero si no lo ponen, no resta punto, por así decirlo. De nada. Pero sí me parece fundamental en este ejercicio, en esta parte en particular, que marquen bien la secuencia de separación, ¿sí? El paso a paso. Porque si no, si ustedes me dicen evaporo y filtro, no. Y decís, pero estaba bien, pero en realidad era filtrar y después evaporar, ¿sí? Es como decirte, pongo el agua para los fideos, tiro la sal, hierve, meto los fideos. No es lo mismo que meto los fideos, después tiro el agua y después tiro la sal. Para cuando tire el agua ya es un desastre, ¿sí? Entonces, importantísimo el tema de los pasos. Bien, esa es la primera parte del punto 1, ¿sí? Sencillito y rápido. Después la otra parte dice, su acompañante en estas vacaciones le recomienda cortar un poco con la química y le pide algo fresco.
usted le ofrece las siguientes propuestas, pero no sin antes clasificarlas mentalmente en sistema homogéneo o heterogéneo. Entonces, acá justo estaba el ejemplo conflictivo. Depende de cómo ustedes me lo justifiquen, se los daba por hecho. Tenemos soda, jugo de sobre bien preparado, es decir, sin precipitar. Té helado, es decir, con un hielo. Y yogur con cereales. Y después dice, le pide un sistema homogéneo. ¿Cuál sería y por qué? Entonces, miramos. Soda, ¿qué sería? Homogéneo. Bien. Jugo de sobre sin precipitar. Perfecto. Té helado con un hielo. El yogur con cereales. Bien. Ahí les dice, les pide que les dé un sistema homogéneo. Ahí eligen uno de los dos y justifican por qué elegiría ese. Básicamente es porque es homogéneo. Ahí pueden dejar todo su conocimiento en química para explicar lo de la soda, o simplemente ponen el del jugo, se ve una sola fase porque el polvo se disolvió bien, fin. Pero es básicamente elegir uno y le decís, le doy un jugo sin precipitar. Fin. Pero ahora más que nada, este punto es para que ustedes puedan clasificar en heterogéneo y homogéneo. Entonces fíjense que ahí en la unidad 1 practicamos sistemas homogéneos y heterogéneos, técnicas de separación, saber si puedo diferenciar componentes o no. ¿Sí? Y ahí ya metimos todo. ¿Dudas? No, eso era lo que decía que justo fue un caso conflictivo, pero que en sí es un sistema homogéneo porque si vos te fijas en los diferentes puntos es agua gasificada, ¿sí? Ahora, algunos se preguntan si está bien porque uno o sea, macroscópicamente uno ve en algún punto agua y en algún punto gas. Pero en realidad eso es gas disuelto. Entonces podríamos hablar de una sola fase, por eso se habla de homogéneo. Y este caso lo vamos a terminar de ver, aunque usted no lo crea, en la unidad 5. Así que ahí vamos a terminar de explicar qué es lo que le pasa a la soda. Sí, por eso les decía que nosotros vamos a ir haciendo el caminito más circular. Entonces en la unidad 5 y 6 terminamos de ver cosas que en la 1 damos por hecho. Bien, ¿dudas, consultas del punto 1? Si no, pasamos al punto 2 rápidamente. Bien, excelente. Eso quiere decir que estuvieron estudiando, eso es muy bueno. Bien, después el punto 2, ¿sí? Punto 2A de nuestro modelo. Es en el que se suelen hacer un poquito más de ensalada, así que vamos a tratar de hacerlo bien paso por paso. Dice, vuelve de sus vacaciones y comienza a trabajar en un laboratorio de análisis químico. Le dan para caracterizar el anión, y vamos a ir anotando cosas importantes, el anión de un elemento X que tiene 8 cargas positivas, 10 electrones y 7 neutrones. Entonces, el A nos pregunta,
¿Cuál es el número de protones del elemento y su masa? Representa el símbolo químico completo de este elemento. Acá de cargas positivas, recordemos que cuando hablamos de las posibles cargas del átomo, ¿sí? del elemento, no iban a pasar de 3, 4, digo carga neta, ¿no? No iba a pasar de 3, 4 porque va a buscar parecerse al gas noble más cercano. Entonces, el más cercano va a ser o 3 o 4 positivas o 3 o 4 negativas, como máximo. Entonces, cuando nos hablan de más de 4 cargas positivas, nos están dando una pista de otro valor, otra información. Entonces, en el A, ¿sí? Que necesitamos saber el número de protones del elemento. ¿Cuál de toda esta información les parece que nos está hablando de protones? Exacto. Esas 8 cargas positivas se está refiriendo a los protones. Entonces lo que nos dice es que nuestro elemento X, que es un anión, o sea, el elemento X tiene 8 protones. Pero lo que no hay que olvidarnos es que estamos trabajando con el elemento X en su estado aniónico. Pero bueno, el elemento X tiene 8 protones. Perfecto. Con la información que nos dieron, ¿cuál sería su masa? Recordemos, ¿cómo sacábamos la cuenta de la masa? ¿Protones más qué? Exactamente. Exacto. Sumatoria de neutrones más protones. Tenemos 7 neutrones, 8 protones, así que la masa ¿cuánto es? 15. Perfecto. Respondimos la primera pregunta. Ahora, esa misma pregunta dice armar el símbolo químico. ¿Sí? Representa el símbolo químico completo de este elemento. Lo que nosotros habíamos visto como elemento, como símbolo químico era el simbolito de la tabla periódica, masa arriba, número atómico abajo, carga, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál sería nuestro A? Ya lo sacamos, que es 15. La identidad. Eh, uh, Dale, Débora, no hay problema. Esto igual va a quedar grabado, avísame cualquier cosa. Eh, Bien, entonces, Z, ¿qué era? ¿Cómo? ¿El Z? Yo dije, el Z es el oxígeno. ¿Cómo? Ahí va. Entonces, el Z va a ser ¿qué? El número atómico. Perfecto. ¿Y el número atómico? O Z. ¿Qué valor es? El 8, por la cantidad de protones. Y ahora, eso, como dijimos, nos da la identidad. Entonces, como dijo la compañera, se trata del elemento oxígeno. Entonces ya sabemos que nuestro elemento X se trata del oxígeno. Ahora, ¿qué carga va a tener? Dale, Rocío. ¿Qué carga va a tener nuestro elemento X? Bien. Y porque también el enunciado ya nos adelantó que se trata de un anión. Entonces yo ya sé que va a tener una carga negativa. Y como dijo Nancy, ¿sí? Exactamente. Impecable. Como dijeron Nicolás y Nancy, yo tengo 10 electrones y 8 protones. Entonces me queda neto 2 cargas negativas. Y con eso completo mi símbolo.
perfecto. Un espectáculo. Bien, con eso terminamos el inciso A. ¿Sí? Sí. Porque sí, está buena la pregunta. El tema es que en la tabla periódica es una forma de representación, pero que igualmente cambia de tabla periódica a tabla periódica, salvo lo del número atómico que siempre va arriba. Pero la masa a veces te la ponen abajo, a la derecha, a la izquierda. Entonces, eh, químicamente, o sea, por una cuestión de convención química, para representar el símbolo por fuera de la tabla periódica se explica de esta forma. Más arriba, número atómico abajo, carga arriba a la derecha. Es lo que decían los compañeros. Ustedes tienen 8 protones, que es decir, 8 cargas positivas, y 10 electrones, que son 10 cargas negativas. Entonces, neto, te quedan 2 cargas negativas. Esa es la carga total del átomo que estamos averiguando. Bien, una cosa que puede ser conflictiva acá, que no pasó porque no me lo dijeron, quizás por cómo fuimos haciendo los pasos, es que mucha gente confunde la masa que tiene este átomo con la masa en la tabla periódica. No sé si fue por mi hincapié insistentísimo de que la masa que nosotros vemos en la tabla periódica es un promedio de los isótopos, pero recuerden que en este tipo de ejercicios nosotros lo que vamos a tener que mirar es la cantidad de protones y la cantidad de neutrones, porque nuestro átomo es este, ¿sí? Lo único que vamos a buscar en la tabla periódica en este ejercicio es la identidad por el número atómico. Pero la masa siempre vamos a calcularla como la sumatoria entre protones y neutrones, ¿sí? Por eso da 15. Si ustedes van a la tabla, se van a fijar que la masa del oxígeno en la tabla es aproximadamente 16. Entonces, un error común que surge en el examen es que me ponen 16. Yo le digo, ¿por qué te da 16 si vos tenés 8 protones y 7 neutrones? No da 16. Y era que iban a la tabla periódica y buscaban ese valor. Entonces, acá en este ejercicio miramos cantidad de protones, cantidad de neutrones. Porque ahí yo estoy evaluando que ustedes sepan que la masa está dada por la sumatoria de esas dos subpartículas. Bien. Después el inciso B dice, como realizó bien su trabajo, yo ya asumía que lo iban a hacer muy bien, le piden que compare el radio atómico de este elemento, ¿sí? Solo del elemento, no de la anión del elemento. Así que vamos a comparar el radio atómico del oxígeno con el radio atómico del azufre y con el radio atómico del flúor. Y a qué se atribuye esa, justificar cuál tendrá un mayor radio atómico y a qué se atribuye esa diferencia. Entonces, recordemos que para la carga nuclear efectiva, perdón, para el radio atómico vimos que había dos factores sumamente importantes que apelaban a la distancia que nosotros teníamos entre el núcleo y el electrón más lejano. ¿Qué cosas afectaban al radio atómico? Solo les puedo dar de pista que son dos. Esa misma es la definición de radio atómico. Ahora, esa distancia, ¿qué cosas influían en esa distancia? Cantidad de niveles o cantidad de orbitales. Perfecto. ¿Y qué cosa más? Da por ahí. Estamos cerquita. A mí se me escapó el nombre. Yo sé que es negación.
pero yo sé que está ahí en ustedes. Si yo tengo electrones distribuidos, esa distancia, ¿qué puede afectar la distancia de electrones que tienen carga negativa? No. Tiene que ver la electronegatividad en los enlaces, pero no lo tenemos en cuenta para esta cuenta. O sea, no, el tamaño te lo da el radio atómico. O sea, está relacionado. Pero no, tiene que ver con cargas. Yo sé que pueden. ¿Qué, qué cosas afectan al radio atómico? Vimos que el número, la cantidad de niveles puede hacer que varíe si aumenta o disminuye el radio atómico en comparación, porque cuantos más niveles, más radio. Pero ¿qué otra cosa afectaba al radio atómico? Mm, Tiene que ver con el núcleo. No. Ay, en realidad no, lo que dice, lo que estaba por decir Nicolás. Sí, es eso. Es la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, o CEF para los amigos, pero no es el CEF, es la CEF. La carga nuclear efectiva, que es la carga neta del núcleo que va a atraer al electrón, ¿sí? Entonces, cuanto más carga nuclear efectiva hay, más atraído está, entonces más chiquitito es el radio atómico. Entonces, son esos dos factores. ¿Cuántos niveles hay? Es decir, cuánto va a haber, cuánto espacio va a haber entre el núcleo y el electrón, pero también cuánto va a ser atraído ese electrón por el núcleo. ¿Sí? Esas son las dos cosas que afectan. Entonces, el tema del número de niveles era un poquito más sencillo, donde lo mirábamos de la tabla periódica. ¿En qué parte nos decía sobre los números de niveles o último nivel alcanzado? No, grupo no. Los periodos. El grupo nos decía los electrones de valencia. El periodo nos dice la cantidad de nivel, del último nivel alcanzado. Entonces, el oxígeno, al estar en el nivel 2, va a tener dos niveles. Perdón, estar en el periodo 2 tiene dos niveles. El azufre, exacto, 3. Uy, qué feo ese 3, por favor. Ahí está. Y el flúor, 2. Bien, entonces, solo por niveles, aparentemente el azufre tendría mayor radio atómico. Hasta ahí va. Ahora, carga nuclear efectiva. Eso está íntimamente relacionada con el grupo, ¿sí? Por eso quizás la confusión del compañero, pero nosotros lo vimos como la diferencia, si la resta entre el número atómico menos el apantallamiento, ¿sí? Que eran los electrones internos. Entonces, el oxígeno, como su número atómico es 8, le vamos a restar de apantallamiento los electrones internos, que en este caso, el oxígeno, si ustedes miran la distribución por niveles, van a ver que tiene en un nivel 2 electrones y en el segundo nivel 6 electrones, ¿sí? Que lo veíamos en la tabla periódica como distribución de electrones por nivel.
Entonces, si estos son mis electrones externos, estos van a ser mis electrones internos. Por lo tanto, el apantallamiento es de 2. Lo que nos da una carga nuclear efectiva de 6, que si se fijan es el número del grupo. ¿Sí? Entonces está íntimamente relacionado con el grupo. Ahora miramos el azufre. ¿Qué número nos diría el grupo? El 6 también. Y si hacemos todo el paso a paso como veníamos mencionando, el azufre tiene 3 niveles que están distribuidos en 2, 8, 6, 7, 8 y 6. ¿Sí? Pero su número atómico es 16. Entonces es 16 menos 2 más 8, 10. Nos da 6. Y en el caso del flúor, el grupo, ¿qué información nos daría? ¿Qué carga nuclear efectiva tendría? No. ¿En qué grupo está el flúor? El 7. Entonces nos daría 7. Y no pasa nada. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ahí está. Nuestros internos es 2. El número atómico, como dijo Marisa, es 9. Entonces es 9 menos 2 del apantallamiento, 7. Bien, hechas estas cuentas, a traducir la información que acabamos de buscar. El oxígeno tiene 2 niveles con una carga nuclear de 6. Si lo comparamos con el azufre, tiene la misma carga nuclear, pero a un nivel más. Entonces podríamos decir que el radio atómico del oxígeno va a ser menor que el radio atómico del azufre, porque tiene un nivel menos y el mismo apriete. Ahora, si comparamos al oxígeno con el flúor, ¿sí? Porque nos pedían comparar nuestro elemento con 2. Si comparamos al oxígeno con el flúor, vamos a ver que tienen la misma cantidad de niveles, ¿sí? Porque tienen 2 niveles, pero el flúor tiene una carga nuclear efectiva mayor. Entonces, técnicamente tendrían la misma distancia, pero el flúor está más apretado. Entonces eso hace a que el flúor tenga un radio atómico menor que el oxígeno. Entonces podemos decir que el radio atómico del flúor es más chico, el del azufre es el radio atómico más grande. ¿Sí? Y esto es la justificación. Lo pueden hacer por escrito, pueden hacer la tablita, pueden dibujar los átomos para ir imaginándoselo, pueden hacer lo que sea necesario para que ustedes se entiendan y yo los entienda. ¿Dudas? De los electrones internos, es decir, de todos los electrones que no son la última capa. De nada. Ahí me fueron llegando igual los WhatsApp de las tablas periódicas para revisar, así que cuando termina la clase lo vamos charlando.
No, fíjate en el flúor, fíjate que sería la tercer filita, si es la misma tabla que la mía, tenés una distribución 2,7. O en algún lado tenés 2-7. ¿Sí? Solo -1. Bueno, mándame foto al celular, así vemos tu tabla periódica. Ah, ok, listo. Eh, sí, exacto. El tema es que en realidad, bueno, ahí está el tema. Es que en realidad eso no es una definición teórica. Eso es una regla memotécnica. Entonces vos podés aproximarte con esa regla memotécnica, pero en realidad la posta química es esto que estamos hablando, que el radio atómico va a estar determinado por la cantidad de niveles, ¿sí? Y con la atracción que va a haber desde el núcleo hasta el electrón. Sí podés usar esto que decís vos para justificar, en realidad para asegurarte de que esto que hiciste recién está bien. La atracción nuclear efectiva del núcleo, o sea, la atracción efectiva nuclear al electrón más externo, que eso está representado con la cantidad de niveles, ¿sí? Cuánta distancia va a haber y la atracción, porque va a ser lo cuán comprimido o laxo está el núcleo. Porque, a ver si se entiende desde el dibujito. Entonces, yo tengo un átomo, ¿sí? Con su núcleo y sus capas. Y yo estoy queriendo ver la distancia que hay de acá hasta el electrón más externo. Esa distancia va a estar dada por cuántos niveles hay acá, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener un núcleo con un nivel que dos niveles, que tres niveles, que cuatro niveles, ¿sí? Porque va aumentando esa distancia. Entonces va ocupando cada vez más radio, o sea, cada vez más espacio en periodos. El periodo te dice cuántos niveles se alcanzan. Entonces, no va a ser lo mismo con un nivel interior que 5. Y por otro lado, que esto medio que excede a la pizarra o al dibujo por el tema de cargas, es con cuánta fuerza el núcleo va a traer ese electrón, porque el electrón no es que está, o sea, sí, está libre, pero está haciendo, hay unas fuerzas de interacción por la cual el electrón no sale volando. Y esa atracción no es lo mismo que la traiga con una fuercita finita hasta el núcleo que con una super fuerza al núcleo, ¿sí? Porque va a hacer que quede así o así. No sé si ahí se entiende un poquito más el tema del comprimirse. Entonces, una carga nuclear efectiva baja hace que tengas un radio así que esté un poco más laxo. Mientras que una carga nuclear efectiva alta hace que esté todo más comprimido. Bueno, ¿sí? Ese es el tema de la carga nuclear efectiva.
Sí, la tabla está bien. O sea, lo importante en el parcial es ustedes entenderse para poder hacer el ejercicio y que yo entienda que entendieron. Entonces, si la tabla a ustedes les sirve para comparar los niveles, la carga nuclear efectiva, y ustedes me pueden decir abajo, por ejemplo, el radio del oxígeno es más chico porque tiene más niveles y está menos atraído, y así, fantástico. Bien, aceleramos para que mínimamente terminemos el 3. Bien, el ejercicio 3 dice, para los siguientes compuestos, ¿sí? Berilio, berilio oxígeno, tetracloruro de carbono y ácido sulfídrico, indique si se trata de un enlace iónico o covalente y justifique su respuesta y haga sus estructuras de Lewis. Bueno, vamos de a uno, haremos A y B para cada uno, así vamos siguiendo. Tenemos berilio oxígeno u óxido de berilio. ¿Cómo evaluamos si es un enlace iónico o covalente? Exactamente. Bien. ¿El berilio qué es? ¿Y el oxígeno? Perfecto. Hacemos el intento de restar las electronegatividades y vamos a ver que el berilio tiene una electronegatividad de 1,5 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. Eso nos da 2. Entonces, ¿todo esto grita que es un enlace? Exactamente. Esto es un enlace iónico. Bueno, ya que es un enlace iónico, ¿cómo hacíamos la Lewis de un enlace iónico? ¿Qué teníamos que representar primero? Exactamente, de cada uno de los elementos que nos están mostrando. Entonces, el berilio y el oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el berilio? 2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Bien, el berilio, ¿a qué gas noble se va a querer parecer? Al helio. ¿Y cuántos electrones le faltan o le sobran? ¿El helio cuántos electrones tiene y el berilio cuántos electrones tiene? Le sobran 2, exactamente. Entonces tenemos un candidatazo a cation. ¿El oxígeno a qué gas noble se va a querer parecer? Al neón, perfecto. ¿Y a cuántos electrones está? A 2. Entonces el berilio le va a dar sus 2 electrones, o sea, va a ceder 2 electrones que el oxígeno va a captar, quedando con carga negativa, y el berilio con 2 cargas positivas. Entonces después, si queremos representar más prolijo, queda berilio, 2 más, oxígeno, 2 menos. Las flechitas, por las dudas, para que no se confundan, no es un doble enlace, porque eso es de covalente. Lo que yo quise marcar con las flechitas es que los 2 electrones que había en el berilio pasaron al oxígeno.
una representación final correcta es esta. Bien. Borro acá para poder hacer el tetracloruro. Bien. Tetracloruro de carbono. Carbono. Qué tipo de elemento es? Y el cloro, ¿qué tipo de elemento es? Los dos son no metales. Perfecto. Los dos son no metales. Si hacemos la resta, vamos a ver que el carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el cloro de 3. O sea que 3 menos 2,5 nos da 0,5. Otra vez, a grito, enlace covalente. ¿Cómo hacíamos el enlace covalente? El carbono va a ser nuestro átomo central porque es el elemento menos electronegativo. Va a estar rodeado por los 4 cloros. Hacemos nuestra bolsa común o nuestro pozo común de electrones, donde el carbono, ¿cuántos electrones va a aportar? Sí, el 3 salió del cloro, el 2,5 del carbono y el 0,5 es la resta. Es lo mismo que veníamos diciendo, hasta que yo no vea tu tabla periódica no te voy a poder decir la ubicación, pero deberías encontrar en algún punto donde dice electronegatividad, no en cada uno, pero sí en algún apartado que te diga en qué sección vas a encontrar la electronegatividad. En el peor de los casos, y ahí después lo solucionamos, es que tu tabla periódica sea uno de esos casos que no tiene la electronegatividad como dato. Y ahí lo vemos. Pero si no, debería tener en algún apartado la electronegatividad. Bien, entonces tenemos el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Sí, eh, a mí me figura 2,5. Pero, y de igual forma, puede haber algunas diferencias entre los valores de electronegatividad. Eso lo encontramos más que nada en la tabla periódica online. Tiene valores diferentes a, por ejemplo, mi tabla. Eh, mm, por lo que vi, por lo menos los casos que vi, no son diferencias que puedan poner en juego si es un enlace iónico covalente. En tu caso, por ejemplo, da 0,9, sigue siendo un enlace covalente. Pero sí, puede haber unas mínimas diferencias. No necesariamente porque, repito, hasta los ejemplos que vi no han puesto en juego que vos me puedas decir, che, tengo dos no metales y me acaba de dar la diferencia 2. ¿Qué es esto? O sea, no pone en juego eso. No, entonces estás mirando otra cosa. No, vos estás mirando el número de oxidación o estado de oxidación. Ese no. Uno arriba es. ¿Cómo? Entonces es el de abajo. Está raro. Mándame de última foto a mi celular y lo vemos. Por las dudas, si no lo tienen, ahí lo dejo y me preguntan. Listo. Así terminamos de ver temas de tabla periódica. Bien, entonces tenemos que el carbono
tiene 4 electrones en su última capa. Creo que vamos a llegar a hacer 1 y 1 y después yo le subo las resoluciones eh, del, del último y el 4. Bien, tenemos 4 electrones para el carbono y el cloro tiene 7 electrones. Pero como tenemos 4 cloros, va a haber un aporte de 28. Entonces tenemos 32 electrones totales. Primero vamos a ubicar los pares de electrones que unan, ¿sí? O pares de electrones enlazantes, que es lo mínimo que necesitamos para armar la molécula. Esos van a ser 8 electrones. Entonces, 32 menos 8 nos va a dar 24 electrones. Esos 24 electrones los vamos a ubicar en los demás átomos para que completen 8 por la regla del octeto. Entonces, miramos al carbono central y ya con los enlaces completa 8, porque tiene 2, 4, 6, 8. El carbono ya está completo. Miramos los cloros. Tienen 2. O sea que cada cloro va a necesitar 6. Entonces voy ubicando 6, le resto a 24. Algo que nos puede ayudar es que como ya sabemos que son 4 cloros iguales y necesitan 6, hacemos 4 por 6 y nos da 24. Entonces terminamos de ubicar todos los electrones y nos va a quedar 0 electrones sin ubicar. Por lo tanto, la estructura de Lewis desarrollada va a ser carbono, simple enlace con cada cloro, y los cloros van a tener 3 pares de electrones cada uno que no se enlazan. ¿Sí? Bien, después el ácido sulfúrico se los dejo a ustedes, ¿sí? Es un caso, si no me equivoco, ya les informo. Sí. No, es un caso que va bien, no van a tener problemas, así que pueden determinar si es un enlace iónico covalente por tipo de elemento y diferencia de electronegatividad. Y recuerden hacerlo de la forma correspondiente. Si es covalente, lo que hicimos recién. Si es iónica, representar los elementos con sus electrones de valencia y después indicar quién recibe, quién cede y las cargas finales netas que le queda a cada ion. ¿Sí? Si quieren en el parcial poner catión y anión para que quede más prolijito, bienvenido sea. Lo importante es que ustedes al final de un enlace iónico terminen con iones y sus cargas. Eso es lo más importante del enlace iónico. Bien, nos quedó entonces que les debo subir la resolución de el ácido sulfídrico y el ejercicio 4, que es una mezclita, ¿sí?, de ejercicios, porque van a ver que hay eh, separación de una mezcla de dos componentes. El B habla de identificar qué tipos de compuestos son y predecir su estructura de Lewis. Y el C tiene que ver con estructura atómica y fijarse si está correcto o no. Igualmente, si se generan dudas de acá al examen, lo vamos a estar hablando. Yo en este momento entro en molestar a los coordinadores de la universidad para que me den la información que ustedes necesitan. Léase aula para rendir y, bueno, aula para rendir y en el caso de los de CUDI que me confirmen día y horario. Y bueno, y cualquier cosa nos estamos comunicando.